Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con una sola clase, ¿sí? Pero que vamos a incorporar dos temáticas porque hay dos trabajos distintos. Primero porque son dos temáticas que se relacionan, ¿sí? íntimamente. Y segundo porque el segundo trabajo se los doy con 2 semanas de anticipación, ¿sí? Ya que quiero que lo piensen bien, es un trabajo que requiere mucha creatividad, ¿sí? Así que les voy dando tiempo para buscar los recursos para trabajar, ¿sí? Primeramente vamos a trabajar con la figuración. Ustedes saben que la semana pasada trabajamos con abstracción y vimos un poco lo que era la figuración más que nada para contraponerla con lo abstracto, ¿sí? Habíamos dicho que la figuración era un tipo de imagen, ¿sí? Que representaba los elementos que vemos en el mundo real, ¿sí? Que son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, una imagen, un dibujo de un perro, una imagen o un dibujo de una mesa, ¿sí? Puede ser también una fotografía. Son esas imágenes las que trabajan con los elementos figurativos, ¿sí? Cuando trabajamos con lo figurativo, pensamos siempre en lo mimético. ¿Qué quiere decir lo mimético? Es esa relación que hay entre la representación, entre el dibujo, por ejemplo, y el objeto a representar. Cuando ustedes trabajaron con autorretrato, seguramente estaban interesados en que ese autorretrato se pareciese, ¿sí? a ustedes, ¿no? Es decir, que esa representación que ustedes hagan se pareciese, ¿sí? al objeto a representar o la persona a representar, ¿sí? Eso es la mímesis, la relación entre la representación y el objeto a representar, ¿sí? La mímesis y las artes siempre estuvieron ligadas. ¿M? En la antigüedad, en la antigua Grecia, el concepto de arte era tecné, que tenía que ver no solamente con lo que hoy conocemos como arte, sino con todo lo que requería algún tipo de técnica, ¿sí? específica. Y después Platón incorporó el concepto de tecnemimetikai, ¿sí? refiriéndose a lo que conocemos hoy como artes visuales, ¿sí? que él sugería que eran serían artes de la mimetización, ¿sí? o representación, es decir, aquellas artes que a Platón no le gustaban porque lo que hacían era engañar al ojo humano, ¿sí? Fíjense en las esculturas de la antigua Grecia, ¿sí? ese nivel de detalle, de mímesis con el objeto a representar, ese nivel de realismo que podemos ver en esas esculturas, cómo influyeron, ¿sí? en la concepción de Platón sobre las artes visuales. ¿M? Entonces, es desde la antigüedad que las artes visuales se relacionan con lo mimético, y hay diferentes grados de mímesis según el lenguaje, ¿sí? Es decir, se pueden parecer más o menos según el lenguaje que yo voy a trabajar. Por ejemplo, ustedes tienen en el PDF un icono, ¿sí? Que es este icono que vemos cuando entramos al baño de mujeres, ¿sí? Que si bien tiene relación con lo que se conoce como una persona, tiene dos brazos, dos piernas y demás, obviamente no es mimético del todo, le falta cara, rostro, le faltan manos, le faltan todo lo que se quiera, y aparte resulta, dijimos, un poco estereotipado, ¿no? ¿Cuántas mujeres vemos con vestido hoy en día y más que nada en invierno, ¿sí? Eh, También tenemos como segundo grado el dibujo, ¿sí? El dibujo es una disciplina que ya me permite incorporar, por ejemplo, el volumen, entonces me permite dar como este efecto de tridimensión, ¿sí? Si bien sigue siendo plano, sigue siendo una hoja, tenemos como esta capacidad de tridimensión, este nivel de detalle, ¿sí? Que va a depender siempre de la técnica que tenga, la destreza, si se quiere, el artista, ¿sí? Y también va a depender si tiene color o no. Obviamente, si no tiene color, va a tener un nivel menos de mímesis al objeto a representar, ¿sí? Después tenemos la pintura. Dijimos que la pintura me permite desarrollar aún más el color, ¿sí? Me permite desarrollar colores nuevos, me permite desarrollar texturas, me permite desarrollar aún más el volumen, ¿sí? Así que me permite generar un efecto mimético mayor, ¿sí? Me permite retratar a la persona con mayor realismo, si se quiere. ¿M? Fíjense que antes de la fotografía, la manera de retratar a alguien para que pase la inmortalidad era siempre la pintura.
¿sí? Pintura a color. Em, y hasta hoy en día vemos pinturas hiperrealistas que son, parecen fotografías de en alta dimensión, ¿sí? Ahora, perdón, alta dimensión, alta definición, ¿sí? Vamos ahora con fotografía, ¿sí? Que dependiendo si es a color o a no color, dependiendo la definición que tiene esta fotografía, dependiendo la definición que tiene la pantalla también donde yo voy a ver esta imagen, va a determinar qué tanto grado de mímesis hay entre el objeto de representar, ¿sí? Y la representación, es decir, la fotografía. Lo que tiene la fotografía es que se toma directamente de ese objeto, ¿sí? Y que por ahí no requiere de tanta técnica, sino también de la herramienta que tenga a mano, ¿sí? De la cámara que tenga a mano. Obviamente la técnica del fotógrafo que está detrás, de cómo pone la luz, de cómo encuadra el rostro y demás, también va a tener que ver, ¿sí? Pero no queda todo librado a la técnica del artista. Tenemos después, yo les mostré unas imágenes, perdón si miro para abajo, pero tengo todo anotado para que no se me escape nada. Les mostré unas imágenes de Ron Weck, ¿sí? Que son esculturas hiperrealistas, ¿sí? Que incorporan otra dimensión que no habíamos tenido en cuenta, que es la tridimensión, ¿sí? Es decir, estas esculturas son hiperrealistas porque se sugiere muchísimo la figura humana, ¿sí? Pero dijimos incorporan lo que es la tridimensión, es decir, yo puedo recorrerlas, puedo rodearlas y esto se parece aún más a un cuerpo vivo, es decir, esta posibilidad del cuerpo de recorrerlo, ¿sí? De tener diferentes vistas que con la bidimensionalidad eso no ocurre, ¿sí? Dijimos que Ron Mueck igualmente juega mucho con las escalas, ¿sí? Es decir, hay esculturas que son hiperrealistas pero son muy chiquitas, hay esculturas que son hiperrealistas pero son súper grandes, y entonces esto dista, ¿sí? Es decir, nos baja la mimesis porque por ahí no parece tan real, da efectos buenísimos, y no hace falta que sea siempre tan mimético porque la obra de Ron Mueck es súper interesante para seguir viéndola, ya vamos a verla más adelante. Después dijimos que hay otra dimensión en el lenguaje audiovisual, ¿sí? En las producciones audiovisuales, que no habíamos tenido en cuenta tampoco. Si bien se pierde la tridimensionalidad, volvemos a trabajar con la bidimensión, ¿sí? Con una pantalla plana. Encontramos, ¿sí? El movimiento como principal conexión mimética, ¿sí? Con el objeto real. Encontramos también el sonido, ¿sí? Las palabras, la voz, ¿sí? Que también da otro nivel de mímesis, se representa, ¿sí? Fielmente del personaje real, ¿sí? De la persona, es decir, la representación que es el video se toma directamente del elemento, ¿sí? A representar. Es decir, la persona se la filma directamente como en la fotografía se le toma una foto directa, ¿sí? Si bien obviamente la cámara y el camarógrafo son sumamente importantes, sí hay menor relación del artista en cuanto a la mímesis. Y después tenemos un lenguaje nuevo que yo, por lo que vi, todavía no entró dentro de los lenguajes del mundo del arte, pero que es súper válido y en cualquier momento va a ser novedad, que son los videojuegos. Los videojuegos incorporan todo lo que tiene el audiovisual, es decir, el movimiento, es decir, el realismo, porque ahora hay videojuegos que nada, son súper, súper realistas. Pero aparte lo que tiene es que los videojuegos permiten comandar, es decir, permiten moverse, ¿sí? De acuerdo a lo que yo determine. Y eso, quiera o no, trabaja también con lo mimético del propio cuerpo, ¿sí? Cómo uno comanda su propio cuerpo, cómo uno puede sugerir qué mover y qué no, ¿sí? Se trabaja entonces en el videojuego como un grado más de mímesis a desarrollar, ¿sí? Van a ver que hay cuestiones que se suman, se restan, ¿sí? No hay nada que sea 100% mimético más que el cuerpo mismo, más que el objeto mismo, ¿sí? Pero las artes visuales, ¿sí?
todo, hasta los audiovisuales, trabajan con la mímesis, es decir, trabajan para parecerse más a aquello que quieren representar. Si lo vemos en las películas, en las pantallas que no paran de generar nuevas tecnologías para ver todo en HD, en High Definition y demás, con los videojuegos, sí que no paran de sumar calidad a su imagen para sumergirse ¿sí? dentro del videojuego y sentirlo como real, ¿sí? Hay toda una búsqueda de la mímesis de lo real en las artes visuales, ¿sí? Y en el mundo audiovisual de por sí. Ahora bien, como dijimos, esto viene desde la antigua Grecia, imagínense hace cuántos años que venimos acarreando con esto, ¿sí? Pero esto no se termina ahí, es decir, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que las artes buscan este ideal de mímesis, pero no quiere decir que aquella imagen que es más mimética que la otra sea mejor, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Nosotros vimos, por ejemplo, a Raquel Forner, ¿sí? Artista argentina, que sus obras del espacio nada tienen de mimético en el sentido de lo meramente figurativo, es decir, de lo meramente realista, pero que busca otra cosa, es decir, no busca el realismo puro, sino que busca la expresión, ¿sí? ¿Se acuerdan que en esta serie que habíamos visto se buscaba pensar nuevos mundos, pensar el espacio habitado por hombres, ¿sí? Tenemos también a Picasso, ¿sí? Artista que trabaja en el cubismo, que las imágenes que vemos de él, si bien son figurativas, ¿sí? Porque si bien se altera la imagen, no dejamos de reconocer ahí una mujer, ¿sí? No busca meramente lo mimético, no busca meramente lo real, sino que busca algo más, la expresión. Fíjense la expresión de esa mujer, el llanto de esa mujer, ¿sí? Lo desgarrador que es, y todos los que nos puede expresar. Tenemos también otro argentino, Luis Felipe Noé, artista que trabaja, ¿sí? con la nueva figuración, ¿sí? La nueva figuración es un tipo de arte donde se mezclan justamente lo que tiene que ver con lo plástico, con elementos que por ahí podemos pensar más del estilo abstracto, ¿sí? Con lo figurativo, porque según lo que él determina, lo que quiere representar no alcanza a representarse con una fotografía, no alcanza a, a representarse con un retrato realista, ¿sí? Sino que necesitamos nuevas técnicas, nuevas formas de representar, elementos plásticos, ¿sí? Que alcancen, ¿sí? Recién ahí, para expresar lo que él quiere expresar, ¿sí? Muchas veces el realismo no nos sirve para expresar determinadas cuestiones, ¿sí? Entonces se buscan otros elementos, se busca distorsionar esa realidad para transformarla, para comunicar nuevas cosas, ¿sí? Esto es lo que llamamos nueva figuración según Luis Felipe Noé y lo que tenemos que realizar en la actividad, ¿sí? Entonces tenemos que representar por un lado la fotografía del objeto, más que nada para que yo la vea, si traten de que tenga buena definición. Después un dibujo, ¿sí? Representar ese mismo objeto en un dibujo, puede ser a color o no, según los materiales que ustedes tengan, pero sí o sí tenemos que trabajar con la cuestión del volumen, ¿sí? Tiene que parecer tridimensional, dar la sensación de espacio. Y después desarrollarlo en esta nueva figuración, en esta figuración expresiva, donde van a trabajar más plásticamente, donde van por ahí a cambiar los colores, donde van por ahí a agregar elementos, sumar collage, a exagerar rasgos, ¿sí? Pero que no va a perder el sentido mimético, es decir, eso que está ahí va a seguir siendo figurativo. Eso, esa imagen que ustedes hagan, si eligen un vaso, va a seguir siendo un vaso, pero se va a transformar para ser más expresivo, ¿sí? Es algo sencillo. Recuerden que en una misma hoja vamos a hacer estos dos trabajos, el dibujo y después la figuración expresiva, ¿sí? Es algo sencillo, tienen que entregarlo la próxima semana. Bueno, vamos a trabajar ahora con lo que es la reinterpretación, ¿sí? Que tiene que ver con tomar elementos de una obra de arte, que puede ser pintura, fotografía, escultura, lo que quieran, ¿sí? Tomar elementos
para trabajar en nuestra propia representación, ¿sí? A ver, podemos hacer diferentes cosas con esto, ¿sí? Hay artistas que lo que hacen es cambiar levemente la obra para que tenga que ver con su estilo personal. Por ejemplo, habíamos visto un ejemplo de la Mona Lisa de Botero, ¿sí? Este artista que trabaja con los volúmenes exagerados, hace personajes que parecen como gordos, ¿sí? Como gigantes, porque trabajan con el volumen exagerado y eso lo trabaja en su reinterpretación de la Mona Lisa. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, reinterpretaciones que tienen más que nada que ver con el humor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, esta Mona Lisa que se saca una selfie y hace esta boca de pato, ¿sí? Tan propia de las redes sociales. ¿Mm? Tiene que ver con no solamente reinterpretar una obra, sino también adecuarla, si se quiere, a los tiempos que vivimos hoy en día. Es decir, que el significado de la obra cambie, ¿sí? Para poder seguir vigente en nuestro mundo contemporáneo. ¿Mm? Eh, Picasso también hizo esto, creo que fue uno de los primeros artistas en hacer reinterpretaciones con las meninas de Velázquez, ¿sí? Él toma estos personajes, algunos personajes, la pintura a veces en sí misma, y las vuelve a representar, pero con su estilo particular, ¿sí? Que es el cubismo. Yo les mostré acá un artista, ¿sí? Que trabajaba con Lego, ¿sí? Marco Pese, ¿sí? Es un artista que lo que hace en esta serie es reinterpretar obras de arte famosas, ¿sí? Si se quiere, eh, pero todo con Lego, ¿sí? Es decir, él copia los elementos de esta pintura, de esta obra, a representar y los reinterpreta con piezas de Lego. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Primero toma la paleta de colores, ¿m? Es decir, trabaja con los mismos colores o similares al original. Segundo, toma un personaje o dos de la obra, ¿sí? Y los pone en la pose que están en la obra original. Y tercero, fíjense los elementos que él tiene, ¿sí? Para poder trabajar, es decir, copia los objetos tal cual de la obra original y solamente con estas tres cosas que él toma, ¿sí? Y aparte, bueno, el ángulo de cámara, el dónde corta, la imagen, ¿sí? El gesto de los personajes, ¿sí? Realiza esta reinterpretación que apenas lo vemos, ¿sí? Nos damos cuenta de qué obra que estamos viendo en realidad, ¿sí? ¿Cuál es la obra que reinterpreta? Yo les pasé como reinterpretación fotográfica una serie de imágenes que aparecen en internet, ¿sí? Más que nada ahora en época de cuarentena aparecen muchísimo, que son reinterpretaciones fotográficas de obras de arte populares, y por lo general siempre se trata de que estas obras sean populares, es decir, que se reconozcan fácilmente, que la gente los reconozca fácilmente, porque es más fácil, porque es más fácil de darse cuenta, ¿sí? Qué obra es la que estamos reinterpretando. Tenemos ahí, por ejemplo, algunas obras de Vermeer, ¿sí? Esta chica con el aro de perlas. Tenemos obras de Dalí, estas dos chicas mirando por la ventana, que son reinterpretaciones súper fieles, si se quiere, de la obra original. Fíjense en el detalle de la vestimenta, ¿sí? Cómo se buscaron, no sé si se buscaron, seguramente se la mandaron a confeccionar la misma vestimenta de los personajes del cuadro, ¿sí? Cómo buscaron ese aro tan igual, cómo se maquillaron, ¿sí? De la manera que aparece en el cuadro y cómo buscaron la luz, ¿sí? De ese cuadro en particular. Es decir, son reinterpretaciones súper fieles de la obra original, pero hay otras, ¿sí? Donde se cambian los elementos, ¿sí? Por otros más comunes, por otros elementos que tenemos a mano, y esto le da un toque humorístico, si se quiere. Por ejemplo, en esta obra donde vemos igualmente a la chica de la perla con un gato, ¿sí? En esta obra de Magritte, donde
Si se quiere, se podía haber agregado el paso con Photoshop, pero se sugirió ahí sosteniéndolo con una soga, creo que le da un toque humorístico, ¿sí? Pero lo que hace es también pasar a estas obras de arte al mundo real, al mundo contemporáneo, ¿sí? Eh, y volver a pensarlas en nuestra época actual. Después tenemos otras obras que salen en estos tiempos de cuarentena, ¿sí? Donde la gente por ahí tiene un poco más de tiempo, por ahí tiene un poco más de imaginación. Y entonces salen estas cuestiones como la chica mirando la heladera, como si fuese la obra de Dalí. Esta muchacha que está como acostada, si se quiere, en estas galletitas y rosquitas y demás, como en la obra de Klim, ¿sí? Después tenemos muchas otras que lo que hacen es tomar la imagen, ¿sí?, de esta obra, pero transformar su significado para que tenga implicancia en el mundo contemporáneo y más que nada en la situación que nos toca vivir hoy, ¿sí? Esto da una cuota de humor, ¿sí?, que está buena, pero aparte, lo que bueno que tiene es que sigue trabajando con las obras de hace muchas veces más de 100 años, más de 500 años algunas, las sigue trabajando para que sigan teniendo implicancia en nuestro mundo actual, ¿sí? Las obras se resignifican todo el tiempo. Siempre, siempre, siempre tenemos nuevos significados para las obras. Nunca son las mismas personas las que las miran, ¿sí? Y más ahora, con toda esta implicancia de la reinterpretación fotográfica que vemos en redes. Ustedes tienen en la fotocopia un Instagram y un hashtag, ¿sí?, donde pueden encontrar aún más reinterpretaciones que sugiero que lo hagan porque sirven de ejemplo, ¿sí? Pero que si lo vemos detenidamente se van a dar cuenta, como vimos en la segunda clase, que la mayoría de las obras son obras provenientes de artistas varones, ¿sí? Son pocas las obras que hacen referencia a artistas mujeres, en este caso, salvo, bueno, Frida Kahlo, que siempre está muy presente, pero muchas veces parece que es la única que tiene pinturas que son populares, ¿sí? Entonces, en este trabajo vamos a intentar, ¿sí?, reinterpretar obras que ustedes pueden hacerlo de una manera más fiel, pueden hacerlo de esta manera más libre, ¿sí?, cambiando los objetos con elementos cotidianos, ¿sí? Pueden usar la temática de la cuarentena para trabajar, ¿sí? Pero vamos a trabajar con obras de artistas mujeres, porque son importantes para la historia del arte y es importante que sigan vigentes hoy en día, ¿sí? Entonces, van a ver que si bien algunas cuestiones son libres, ¿sí? Es decir, en estas interpretaciones lo que vemos es que toman por ahí elementos y los cambian. Fíjense que la noción del ángulo de cámara sigue igual, ¿sí? La mayoría siempre es frontal. La cuestión del encuadre, ¿sí? ¿Qué tipo de encuadre se sugiere? También es importante. La cuestión de la paleta de colores, y eso es sumamente importante para reconocer fácilmente cuál es la obra que estamos trabajando. La cuestión de la pose, la cuestión, bueno, de los elementos que coincidan en color, puede no ser el mismo elemento en sí, pero tiene que coincidir algo para que sea fácilmente reconocible, ¿sí?, la obra que vamos a trabajar. Ustedes pueden, ¿sí?, trabajar de manera analógica, ¿sí?, es decir, tomar elementos reales, objetos comunes y transformar un escenario para poder hacer nuestra reinterpretación, ¿sí? O bien puede tomar una imagen que puede asemejarse, ¿sí?, a la obra que vamos a trabajar y después trabajar con algún tipo de programa digital, ¿sí? En este caso, ustedes vieron mi reinterpretación de obra de Remedios Varo. Yo la trabajé con Snapseed, sí, que es un editor de imágenes, una aplicación para el celular, pero ustedes pueden usar la que tengan ganas. Seguramente yo sé que hay algunos que editan imágenes, ¿sí? A ver, editar imágenes puede ser hacer un meme, hacer algún GIF para WhatsApp, hacer eh, un montón de cosas que tienen que ver con las redes sociales, inclusive cuando editamos una imagen, una foto nuestra para subir a redes, ¿sí? Yo sé que muchísimos sí saben editar imágenes, pero bueno, les dejo una explicación sencilla
para que tengan en cuenta si es que quieren trabajar de manera digital para su reinterpretación. Bueno, vamos a trabajar entonces con esta reinterpretación de obra, ¿sí? Les quiero mostrar acá la reinterpretación que yo hice y la obra de dónde viene, ¿sí? Vamos a trabajar con Snapseed, ¿sí? Para poder trabajar digitalmente con la imagen en crudo, es decir, la imagen fotográfica así como se sacó, ¿sí? Cómo puedo editarla para trabajarla de otra manera. Lo que tiene esta aplicación Snapseed es que tiene muchas herramientas. Miren, por ejemplo, acá tenemos pincel, ¿sí? El pincel lo que te permite es alterar el color, la saturación de una zona, ¿sí? Sin alterar las demás. Que por ahí a veces cuando trabajamos, por ejemplo, con temperatura, ¿sí? En cualquier editor nos cambia la temperatura de toda la imagen. Queremos acá solamente un sector. A ver, yo acá tengo para subir la temperatura, hacer colores más cálidos o bajar la temperatura, ¿sí? Vamos seleccionando con estas flechas. Yo puedo, ven, trabajar seleccionando, ahí, el perro, ven cómo se va saturando y a la vez subiendo la temperatura de los tonos, ¿sí? Queda este amarillo, medio anaranjado, que por ahí vemos un poco más en la obra. Obvio no queda tan saturado, pero queda algo acorde a la imagen fotográfica, ¿sí? ¿Para qué esta herramienta? Si ustedes tienen por ahí una imagen que del todo no coincide con el tono que ustedes buscan en la obra, ¿sí? Porque a veces pasa que dependiendo de la iluminación, la resolución de mi cámara y demás, cuesta mucho que quede el mismo color. Entonces con esto lo podemos editar sin que haya problema. Obviamente no va a quedar igual, ¿sí? Pero vamos a tratar de acercarnos lo suficiente, ¿sí? Ven acá, yo lo que hice fue bajar la temperatura y bajar el fondo, ¿sí? Yo solamente quiero que el fondo me quede de este azul más bajo. Ahí va, perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Para que se guarde tengo que hacer clic en el tilde, ¿ven? Y entonces ahora vamos vamos a expandir, ¿ven? Hay diferentes formas de expandir, ¿sí? Esta inteligente, sí, es una forma de expansión que lo que hace es continuar con la parte de arriba. ¿Ven cómo se hace? Por ahí si nos queda el soporte, perdón. El formato de mi cámara no me queda acorde al de la obra porque puede cambiar, en mi caso cambió un montón. Por ahí puedo acomodarlo un poquito extendiendo, ¿sí? Esta imagen, ¿ves? Y lo guardo con el tilde de vuelta. ¿Ven? Ahí va, perfecto. Ahora lo que puedo hacer, sí, que ustedes por ahí vieron ahí, miren, hay un montón. Tenemos marcos, ven, este que es para hacer como algún tipo de efecto. Yo eso no se los recomiendo, les recomiendo directamente que ustedes cambien el color, ¿sí? Cerrar para que el cambio no se guarde. Ustedes traten de armar el color lo más parecido posible, sí, con el pincel. Trabajenlo como pueda porque a veces los filtros medio que arruinan. Estos filtros a mí me gustaron porque si vamos a la obra de Remedios Varo, ella tiene como todo un granulado muy preciso en su obra, así que tiene que ver con el material donde está pintando, ¿ven? ¿Sí? Entonces traté de hacer lo mismo con este efecto de granulado en la imagen. Fíjense que va cambiando el tono de atrás, ¿sí? Así que habré que elegir alguno que coincida, ven, por ejemplo este con la imagen inicial, ¿sí? ¿Ven? Ahí lo guardamos, perfecto. ¿Qué más? Podemos trabajar con contraste, ¿sí? Ahí, contrastes altos, bueno, esto no lo vimos todavía, pero seguramente más o menos conocen lo que son los bajos, los medios, ¿sí? Los diferentes tonos. Tenemos también
lo que se conoce como doble exposición, que es una imagen superpuesta a otra, sí que se transparenta. Por ejemplo, yo había usado esta para trabajar. A ver si está, sí. Había hecho un recorte de la obra original, ¿sí? Y ven cómo se superpone, ¿sí? Y se transparenta, o sea, deja ver lo que está del otro lado. ¿Ven ahí? Ahí va, perfecto. Entonces, ahí lo guardamos. No vamos a hacer la obra así nuevamente, sino que vamos a trabajar con los efectos que tiene esto. Bueno, si ustedes tienen que recortar, esto igual ya seguro lo conocen, ¿sí? Recortamos, herramientas, perspectiva, ¿sí? Por ejemplo, yo uso un poco de perspectiva porque no pude hacer el ángulo correspondiente. ¿Ven? Podemos ir girando la imagen. Ven que se genera como una perspectiva forzada. Ahí, ¿ven cómo queda? En la obra original hay perspectiva. Sí, ¿ven? Pero como no pude trabajar en ese ángulo, no me quedó correcto, ¿sí? Bueno, ahí guardamos la perspectiva. A ver, podemos trabajar también con algún tipo de texto. Si por ahí eligieron un texto, una obra de Frida y tiene texto. Podemos trabajar con corrector. ¿Para qué sirve el corrector? A mí me gusta mucho. Es como que funde, ¿sí? Dos... uy, ¿ven? Ahí se hizo, pero no era mi intención. Funde dos tipos de contrastes, de imágenes, ¿ven? Para que se distingan, ¿ves? Por ejemplo, yo quiero fundir esto con esto. Como que hace una mezcla, ¿ven? Podemos hacer una mezcla de acá y acá, ¿sí? Es medio extraño, yo no lo usaría en todos los casos, pero hay casos particulares donde necesitamos fundir un color con otro, donde se puede hacer perfectamente, ¿sí? Eh, Ay, lo guardé. Bueno, no importa. Quedará así. Es solamente para que ustedes vean las cosas que se pueden hacer y ahí después a partir de ahí traten de investigar. Acuérdense que no es obligatorio bajarse la aplicación, que por ahí si ustedes conocen otra que les resulta mejor, buenísimo, ¿sí? Pero es otra opción que tienen. A veces tenemos pocos recursos desde los materiales que podemos usar para realizar la obra, pero podemos trabajarlo desde lo digital. Si ustedes quieren trabajarlo directamente con los materiales, con los elementos, con la fotografía, buenísimo. A mí me costó bastante porque no tenía nadie que me saque la foto. Entonces me costó un poco. Pero bueno, desde lo digital traté de trabajarlo como se puede, ¿sí? Así que los invito a trabajar con esta aplicación. Ahí les muestro de vuelta, Snapseed, ¿sí? Que está buena. Y, y nada, pueden usarla para sus propias fotos. Si ustedes suben imágenes a las redes sociales, la pueden usar tranquilamente. Bueno. Así que les deseo mucha suerte, les deseo mucha iniciativa. eh, y nada, usen la imaginación, pueden mandarme fotos a ver de qué elementos podemos usar, qué elementos por ahí dejar de lado. Y nada, busquen ayuda, traten de hacerlo en familia, ¿sí? Y diviértanse, que eso también es importante. Les mando un beso enorme.